Listo, sí, señor. Listo. Vale. Buenos días, Edu, y buenos días, Rafael. Buenos Buenos días a todos días. los asistentes a este webinar. Soy Buenos Juan días. Francisco Higuera Cruz, administrador policial, técnico profesional en seguridad vial y especialista en investigación de accidentes de tránsito. Trabajo para la firma CIF como perito investigador. Laboré en la Policía Nacional de Colombia durante 20 años y me desempeñé como jefe del área académica de la Escuela de Seguridad Vial y decano de la Facultad de Seguridad Vial. Me corresponde en este webinar explicarles básicamente un tema relacionado con algo que uno podría decir es muy elemental, pero aún presenta muchas fallas. Y son los temas relacionados con la fijación de los elementos materiales probatorios en un accidente de tránsito. De tal manera, en Colombia tenemos, ¿pueden ver la presentación? Sí, señor, ahí Sí, está bien. sí, señor. Listo, gracias. Entonces tenemos para Colombia la resolución 0011268 del 2012, que uno podría decir que ya tiene suficiente tiempo para que esté en conocimiento de todas las autoridades operativas de tránsito que se encargan de hacer la recolección de elementos materiales probatorios y fijación del lugar de los hechos cuando esos se presentan. Pero aún pues, cuando tenemos los peritajes que realizamos en la empresa, vemos que hay bastantes incógnitas, bastantes dudas y falencias en el desarrollo de este tipo de trabajo. Así las cosas, en esta resolución encontramos el capítulo 7 que nos habla del croquis. Básicamente aquí nos dice, inicialmente esta resolución, podría uno pensar que tiene una falla y es que es traída de una anterior, del 2005, la que se usaba antes para hacer los levantamientos topográficos, y sucede que cuando se realizan los trabajos cortando y pegando, se quedan algunas cosas en el tintero que pueden generar dudas y pueden generar ciertos inconvenientes. Entonces, en este capítulo 7 nos habla de la posición del norte, que estará en todo croquis, en todo bosquejo topográfico. Es importante este elemento por cuanto nos indica las rutas en las que se encuentran los automotores previo y post al impacto. PPI, posible punto de impacto. Nos dice la resolución. La autoridad operativa de tránsito debe fijar un posible punto de impacto cuya área no debe ser mayor a 1 metro. Esta área de impacto usualmente no la encontramos en los bosquejos topográficos en los que hacemos análisis. Puede ser por dudas, puede ser por desconocimiento, pero es importante dejarla anotada, dejarla fijada, dejarla con unas coordenadas. Es importante porque son aquellos que estuvieron inicialmente en el lugar de los hechos quienes pueden ayudar a determinar dónde fue ese punto de impacto inicial, sobre todo cuando no tenemos una fijación del lugar de los hechos de manera fotográfica. ¿Esto por qué lo menciono? Porque cuando tenemos los accidentes, cuando hay solo lesiones o cuando hay solo daños materiales, estos informes quedan incompletos. Entonces, nos quedamos únicamente con el bosquejo topográfico que se hace y ahí quedamos. Usualmente no se hace otro tipo de inspección del lugar de los hechos, no tenemos fotografías del lugar, lo que dificulta muchísimo la reconstrucción. Por eso es que es importante, cuando hay solo daños y cuando hay lesiones, hacer esta fijación del posible punto de impacto. Es un posible punto de impacto, no se está diciendo en ningún momento que ese sea el lugar del impacto, para eso se hace la reconstrucción posteriormente. Pero es algo posible. No hay que tenerle miedo a usted, a través de su pericia, determinar dónde pudo haber sido el impacto. Eso lo podemos determinar a través de un cambio de trayectorias de unas huellas que se encuentran en el lugar. Un cambio brusco de trayectoria puede ayudarnos a identificar un posible punto de impacto. La ubicación de algunos fragmentos de los vehículos, fragmentos de las unidades, de las farolas pueden quedar en el suelo. Ahí puede ayudarnos, al menos usted puede identificarla como un posible punto de impacto. Posiblemente fue antes, pero para eso se realiza la reconstrucción del accidente. Es importante el punto de impacto. Las huellas. Las huellas,
como se mencionó anteriormente, en el anterior ponente, debemos también dejarlas fijadas. Dice, las diferentes tipos de huellas deberán fijarse tal y como han sido encontrados. Las huellas que no sean rectas deberán fijarse con al menos 3 puntos y identificarse. Si es una huella de frenado, si es una huella de derrape, si es una huella de arrastre. No vamos a profundizar en ese tema, pero sí hay que tener presente qué tipo de huella es para dejarla identificada en el formato que trae para croquis. Igualmente, el inicio y la finalización de esa huella de freno hay que ser muy cuidadoso en las horas de la noche. Obviamente es complicado en ciertos lugares donde no hay iluminación artificial ver la huella de frenado, pero sí es importantísimo dejarla fijada. Vimos ayer que España tiene la posibilidad que al día siguiente van y lo revisan nuevamente el lugar de los hechos. Aquí no se hace eso. Difícilmente se hace esa tarea. Nos queda complejo cuando vamos nuevamente a hacer la inspección del lugar de los hechos, a reconstruirlo. Después de que ocurrió el accidente, 2, 3, 4, 5 días, puede ser hasta meses después, y tener la suerte de encontrarse con una huella de frenado. Hemos encontrado algunas huellas de fricción, algunos arañazos sobre la vía que perduran en el tiempo. Pero es importante en horas de la noche buscar la forma con iluminación de tratar de ver dónde inicia esa huella y dónde termina esa huella. Sobre todo, dónde termina. Las huellas no terminan usualmente en las llantas traseras, usualmente terminarán en las llantas delanteras, usualmente, no es en todos los casos. Pero es importante ver el principio y el fin de las mismas. Igualmente cuando tenemos huellas de frenado con frenos antibloqueo, con ABS. Saben ustedes que el sistema antibloqueo, como su nombre lo indica, no hace el bloqueo completo de la llanta, por ende ella no se desliza sobre el pavimento y no se genera esta abrasión, que es la que va a lograr que el caucho quede adherido al pavimento. No, el freno antibloqueo lo que hace es, va frenando la llanta en cuestión de segundos, la va frenando en milésimas de segundo y no se genera ese bloqueo. Bien. Huellas de frenado, entonces, identificar qué tipo de huella es en la que estamos analizando, la que se encuentra en el lugar de los hechos. Si es una huella de frenado, si es una huella de arrastre, si es una huella de derrape, debe quedar identificada en el formato que está diseñado para ese fin. Como dice, como dice la resolución, no encontramos tampoco en muchas ocasiones eso. Las huellas deben quedar, cuando son curvas estas, deben al menos tomarse 3 puntos de la misma, deben quedar 3 coordenadas de la misma, para posteriormente poder determinar qué tipo de curvatura tenía esta huella. Las posiciones finales de los vehículos, motocicletas, víctimas y demás elementos materiales probatorios que se encuentren en el lugar de los hechos. ¿Qué elementos deben quedar en el croquis? ¿Qué cotas deben estar en el plano? No como coordenadas que veremos más adelante, sino qué cotas deben existir. Dice la resolución, debe quedar el punto de referencia y su distancia al punto de referencia auxiliar. Cuando tengamos un punto de referencia auxiliar, cuando designemos un punto auxiliar, debemos tomar la media entre el punto de referencia y el auxiliar. De vez en cuando no se hace. Y es importante tenerlo en presente para poder luego reconstruir el accidente. Deben quedar acotados en el bosquejo topográfico, anchos de vía, anchos de calzada, anchos de carril, andenes y bermas. Usualmente en la mayoría de los bosquejos topográficos se hace, pero casi en ninguno, por no decir que en ninguno, encontramos un dato que se encuentra en la resolución y pues puede ser falta de conocimiento o otra situación, el ancho y largo de vehículos. Ancho y largo de vehículos. Usualmente en ningún plano encontramos esas dimensiones, esas longitudes, y son supremamente importantes
cuando tenemos sobre todo cierto tipo de camiones, cuando tenemos semirremolques o cuando tenemos motocicletas. Esa distancia que usted puede tomar en el lugar de los hechos del largo de esa motocicleta nos es supremamente útil para luego hacer una reconstrucción de un accidente. De acuerdo a esa deformación que tiene la motocicleta, se puede estimar algún tipo de velocidad a causa de esa deformación. Igualmente, si ocurre una situación anómala en la que de repente un vértice no esté bien tomado, el largo y el ancho de los vehículos nos pueden ayudar a ubicarlos correctamente dentro del espacio. La resolución dice, el croquis o bosquejo topográfico siempre debe realizarse, independientemente que estén o no estén los elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos. Pienso que es más importante que no estén los elementos materiales probatorios, que al menos la autoridad llegue al lugar de los hechos y realice una revisión del lugar. No solamente llegar y, no, ya se fueron los vehículos, no hago bosquejo, no hago absolutamente nada y muchas gracias. Porque pueden haber elementos que sea importante dejarlos fijados dentro de un croquis. Entonces, no solo es porque lo diga la norma, sino porque es importante que se inspeccione el lugar, al menos se revise una huella, un derrape, un zapato. Puede haber una bolsa con elementos que nos permitan identificar dónde pudo haber estado la víctima al momento de algún tipo de atropello. Sangre. Es importante al menos hacer la inspección del lugar. Si ya no están los vehículos, que pues no se podrán fijar, aunque como les decía en un principio, cuando hacemos un corte y pegue de documentos antiguos a documentos nuevos, encontramos algunas situaciones, y esta es una situación de esas. Si ustedes leen la resolución, van a ver lo siguiente: los vehículos movidos o trasladados no se diagramarán, igualmente las víctimas, lo que está diciendo hace un momento. Pero en la misma resolución nos dice que los vehículos se diagramarán en forma punteada. Lo que ocurre cuando hacemos un control C y un control B de un documento. Entonces quedan dos cosas, dos situaciones que son completamente opuestas. O no los dibujamos o los dibujamos punteados. Las bicicletas y motocicletas se fijarán desde sus ejes, los vehículos desde sus vértices. Entonces, bicicletas y motos desde los ejes de las mismas y los vehículos desde los extremos. Dice la resolución, cuando hay alguna deformación tan grande en los vehículos que no permita ver sus vértices, tendrá que medirse los extremos de los mismos. Básicamente es la misma situación, son los vértices, así no tenga, digamos que no tenga el vértice natural del automóvil a causa de una deformación. La resolución nos habla de que deberán fijarse los elementos materiales probatorios cuya medida será el metro, y podrá realizarse cualquier método de fijación, pero inmediatamente nos hace relación a coordenadas cartesianas, triangulación o radial. Entonces, coordenadas cartesianas, triangulación o radial, para efectos del común de los accidentes de tránsito se emplean o cartesianas o la triangulación. También a falta de pronto de algún tipo de elemento un poco más técnico para poder hacerle el método radial, que explicará más adelante y que también se explicó en una parte anteriormente. Generalidades del procedimiento para ser realizado de la fijación topográfica, ya sea por coordenadas cartesianas o por triangulación, que son los que se van a centrar en este momento. El punto de referencia. Los puntos de referencia deben ser, en lo posible, lugares, sitios que se mantengan en el tiempo. Con el pasar del tiempo no se vayan a cambiar de un lugar a otro y luego no se puede hacer la reconstrucción de las posiciones finales de los vehículos para luego pues hacer la reconstrucción del mismo. ¿Qué se recomienda? Como dijo Edwin hace un momento, los postes de referencia, los SI04, la señal informativa 04, poste de referencia que encontramos en las vías nacionales, las cuales se encuentran georreferenciadas. A partir de esos postos de referencia, se puede hacer digamos que un despliegue, un punto de referencia auxiliar con cierta medición, y a partir de él, aplicar el método que consideremos, sea cartesiano, sea triangulación. Las esquinas.
en general, la geometría de la vía. Ya veremos a continuación cómo se recomienda con las esquinas de las calles. Se puede hacer las coordenadas cartesianas o se puede hacer el método de triangulación sin ningún problema y las esquinas usualmente permanecerán en el tiempo y pues facilitarán el trabajo más adelante. Linderos de edificaciones o linderos en ciertos casos extremos, linderos de terrenos. También no son de utilidad para tomarlos como punto de referencia, desplegar puntos auxiliares y a partir de ahí emplear el método de fijación. Como dije hace un momento, la geometría de la vía. Puede ser empleado la curva con su cuerda, la misma cuerda que fijemos puede ser utilizada como puntos de referencia, puede ser utilizado un separador central, su inicio, su finalización del separador central, sus vértices pueden también ser utilizados como puntos de referencia, alcantarillas y desagües, igualmente los ingresos los ingresos a los pozos de inspección también pueden ser empleados como puntos de referencia. Y los postes de iluminación también pueden ser utilizados como puntos de referencia, aunque hay que tener en cuenta que los postes de iluminación, tuvimos un caso donde se fijó todo un accidente a un poste de iluminación y pasado un año hubo una modificación en toda la vía y todos los postes que se encontraban en ese lugar fueron todos trasladados al frente y fueron cambiadas sus posiciones. Entonces, se pueden utilizar, pero si podemos utilizar mejor la geometría de la vía, las alcantarillas y desagües, es mucho más recomendable. En esta parte inferior de la diapositiva, quise presentarles la tabla en la cual se deben insertar las medidas que veremos a continuación de acuerdo al método de fijación que deseemos utilizar para el levantamiento topográfico. Inicialmente entonces tenemos aquí a su izquierda el número de identificación de la coordenada que veremos a continuación. Las coordenadas, este es el número que las identifica. Identificación del método de fijación y distancias. ¿Por qué digo método de fijación y distancias? Porque está X o A, Y o B. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo marco X y Y, así está haciéndonos un pequeño círculo X y Y, ya a mí que voy a reconstruir, ya me da a entender que el método empleado por usted fue coordenadas cartesianas. Si Mi mayor, colóquelo en presentación, por favor. ¿En presentación? Sí, colócalo en presentación. ¿Ahí? ¿Se ve? F5, dijítele, F5. Sigue igual. ¿Ya? Sí, ahora sí. Sí. Yo no lo veo por ninguna parte. Oculta la pantalla. 1000 veces mejor. Ahí se ve. Sí, ahí está bien, ahí está bien. Sí se ve proyección. Ok, perfecto. Retomando, entonces, número de identificación de coordenada. Esta es la coordenada que ya veremos a continuación. Cuál será el posición de cada una de las mismas. Método de fijación y distancias, como les venía diciendo. Si usted marca X y Y, me da a entender inmediatamente que usted ya está utilizando coordenadas cartesianas. Si usted me marca A y B, me está dando a entender que está utilizando triangulación. Por eso estoy diciendo, identificando el método de fijación y las distancias. Entonces, de aquí para abajo, usted va a colocar las distancias tanto en su eje X como en el eje Y, ya veremos, o desde el punto A hasta el punto D, que ya lo veremos a continuación. Identificación del punto. Aquí se describe la coordenada que usted está aquí identificándome. Este punto 1, que tiene estas longitudes y este posicionamiento, ¿qué es acá? Es un vértice anterior de un vehículo, es un vértice posterior, son unos pies, es la cabeza, son fragmentos, es una llanta. Entonces, aquí se va a quedar identificado la identificación de cada una de las coordenadas que estamos fijando en el bosquejo topográfico.
Aunado a eso, es importante destacar que la resolución nos habla que cuando las evidencias, sea un vehículo, sea una persona, una motocicleta, un poste, cualquier evidencia, se debe marcar con un número encerrado en un círculo. Las evidencias van en un número encerrado en un círculo. Mientras que las coordenadas van con números solos, sin ningún círculo, para que quede de pronto claridad en eso, porque hemos encontrado que en algunos bosquejos nos colocan las coordenadas encerradas en círculo y es supremamente difícil identificar los números que se encuentran porque pues, son dibujos muy pequeños. Específicamente hablando del plano cartesiano. Retomando allá la primaria, entonces recordamos qué es el plano cartesiano antes de ver cómo es que se aplica el método de fijación. Recordemos que el plano cartesiano son dos ejes, un eje horizontal, un eje vertical, que le denominaremos al eje horizontal la X y al eje vertical el eje Y. Tenemos 4 cuadrantes identificados para un plano cartesiano. Este plano cartesiano tiene su intersección de los dos ejes en el punto 0. El punto 0 será más adelante la posición nuestra respecto al accidente. Entonces, a partir de aquí, y con unidades, pueden ser de centímetros, decímetros, o metros, o kilómetros, como gusten, se van a marcar en las mismas longitudes las unidades. En este caso tenemos solamente 4 unidades para el lado de la X positivo y hacia el lado de la Y. Como venía diciendo, el plano cartesiano comprende 4 cuadrantes. El primer cuadrante, que es el de aquí de mano derecha superior, las coordenadas que se encuentren sobre el eje horizontal y el eje vertical, ambas serán de carácter positivo. Ambos números serán positivos y todo lo que se ubique sobre este cuadrante serán números positivos. El segundo cuadrante que tomaremos diremos que todos los números, todas las coordenadas que se encuentren sobre este cuadrante serán positivas para el horizontal, pero negativas para el vertical. Entonces, todo lo que sea sobre la X será positivo para acá y sobre la Y serán coordenadas negativas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta respecto, como les dije, a la posición nuestra de acuerdo al accidente. Suponiendo entonces que el accidente sea justamente XY, sus coordenadas serán positivas. Si el accidente está ubicado aquí abajo, como está en la diapositiva, X serán positivas, las Y serán negativas. Tercer cuadrante. Si esta es nuestra posición y este es el accidente respecto a nosotros, todas las medidas, tanto para el horizontal como para la vertical, serán negativas. Y finalmente, el cuarto cuadrante nos indica que las coordenadas para el eje horizontal serán negativas y para el eje vertical serán positivas. Es más probable que encontremos bosquejos topográficos empleando esos dos cuadrantes. Es lo más normal. O se ubicó usted sobre todo a la izquierda del accidente y tenía el accidente sobre su mano derecha, o el accidente es lo suficientemente grande para que cubra tanto su mano derecha como su mano izquierda, como lo veremos a continuación. Ejemplo. Tenemos una tabla de coordenadas, como se verían en el IPAD, en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, en la resolución, donde las coordenadas cartesianas van a indicar que el punto 1, esta coordenada número 1, se encuentra a un espacio o a una unidad sobre el eje horizontal de la X y a 2 espacios sobre la Y. Aquí queda ubicado el primer punto. Entonces queda ubicado en la coordenada número 1, está a una unidad sobre la horizontal y a 2 unidades de la vertical. Y lo identificamos 1, 2. Sería XY. Para el número 2, la coordenada número 2, tenemos 2 para la X, 3 para la Y. Corremos 2 unidades sobre el eje horizontal
Y 3, al vertical, ubicamos la coordenada número 2 y se va a llamar 2, 3. Y el 3 será igual, 3 unidades para la horizontal y 4 para la vertical. 3, 4, ubica la coordenada número 3. Ese es el principio básico de las coordenadas cartesianas y cómo se fija el accidente de tránsito. Simplemente este 1 podrá ser un vértice anterior, este 2 podrá ser un vértice posterior y este 3 podrá ser una huella de frenada, por decir algo. No se alcanza a ver el otro. Minimízalo. Ya. ¿Qué pasaría entonces si el accidente es tan grande que nos cubra los dos cuadrantes al frente nuestro, como lo veremos más a continuación, y tenemos coordenadas también negativas? Entonces, la coordenada número 1 va a estar ubicada, digamos, es el mismo plano cartesiano, pero pues ya a su cuadrante 4, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que es 1, 2, 3 y 4, estamos usando 1 y 4. Cuarto cuadrante, tenemos menos 1 y 2. Menos 1 para la horizontal y 1 positivo para la vertical. Menos 1, 2. La coordenada número 2 está ubicada a 2 unidades negativas sobre el eje de la horizontal y a 3 sobre la vertical. Y finalmente tenemos la coordenada número 3 ubicada a 4 unidades negativas de la horizontal y 4 de la vertical. Existe una situación particular respecto a la ubicación de las coordenadas cartesianas cuando se habla de las distancias negativas, porque pues en topografía se podría pensar que las coordenadas negativas no caen al nivel de tierra, sino que caerían por debajo. Sin embargo, estamos hablando de unas coordenadas cartesianas, por ende, que sea positivo o sea negativo, en este caso, para este efecto, no tiene ninguna afectación en la ubicación de los elementos materiales probatorios. Es un plano cartesiano y esas coordenadas corresponden a ubicaciones de un plano cartesiano. Básicamente esa es la forma como se fijaría un accidente de tránsito con esas coordenadas cartesianas, teniendo un eje horizontal y un solo eje vertical. Ya les explico a continuación cómo debería hacerse en un caso más real. Y mayor le quedan 10 minutos. Pero me quitaron 10 de la desconexión, esa confabulación suya, hermano. No, señor. Eso le está reponiendo, tiempo de reposición. Eso. Exacto. Si quiere, miramos el bar. Eso. Tenemos tiempo. La triangulación, ¿a qué se refiere? Tendremos 2 puntos de referencia al menos. La triangulación se basa, uno podría pensar en que sean solo triángulos, no. Es la intersección de circunferencias cuyos radios nos van a ayudar a conformar unos triángulos por medio de los cuales también podemos hacer una fijación de un lugar de los hechos. ¿Qué es importante resaltar de la triangulación? Por favor, si la van a emplear, para mí personalmente es el método más simple. Es el más simple, el más efectivo, el más flexible para hacer un levantamiento topográfico en un lugar de los hechos. ¿Qué es lo único que hay que tener en cuenta? Que el punto A y el B no sean tan cercanos. Tuvimos un accidente hace poco entre A y B, entre los dos puntos de referencia. Esa vaina de Colombia. Dejó 1 metro. 1 metro entre A y B. Se hacen tan agudos los triángulos que son prácticamente imperceptibles. Pues esta sí. Y no logro identificar en qué posiciones se encontraban los elementos materiales probatorios. Lo ideal es no utilizar una distancia un poco más, una longitud amplia para que estas circunferencias o estos triángulos queden bien formados y no se generen dudas al respecto. Entonces, tenemos un punto de referencia A, un punto de referencia B que están aquí marcados, una distancia entre los mismos que será como la base del triángulo, y este método es maravilloso porque se puede hacer con compás. Entonces es mucho más práctico. Si no tienen compás, pues es más difícil hacerlo para hacer las mediciones. Pero con un compás es muy simple. Se ubica el compás, se hace la apertura del compás a la distancia que usted haya medido
su elemento material probatorio, supongamos que se hace aquí 1 centímetro, hace su circunferencia con un radio de 1 centímetro y que de A hasta la evidencia sea otro centímetro, se hace otro radio y donde se intercepten las dos, ahí será su punto de referencia, su punto número 1 de coordenada. Eso lo explicará más adelante el ingeniero Remolina. Simplemente es una introducción al tema. Algo importante para el tema de triangulación es que de repente usted puede necesitar una cinta métrica más larga. Es importante tener en cuenta que se van a tomar distancias un poco más extensas, longitudes más largas, que con el método de coordenadas cartesianas. Entonces sí es importante tener en cuenta eso, porque aquí no tendremos una regla base como una línea base, sino serán distancias desde un punto directamente hasta el punto que necesitamos. Si se nos acaba, la cinta métrica a medio camino, pues se puede torcer la medición y podemos tener algún tipo de problema ahí. Es algo que puede sonar lógico, pero pues es importante mencionarlo. Es lo que yo me refería cuando del punto A al punto B están muy próximos y hacemos las circunferencias de acuerdo a las mediciones que ya hemos tomado en el lugar de los hechos, nos puede quedar una cuestión como esta. Un ángulo tan agudo que al momento de pasarlo al software de reconstrucción, él no logra identificar si va a estar aquí o puede estar a este lado. Si tomamos unas circunferencias del mismo radio, como estas, y las separamos un poco, le separamos los puntos de referencia, nos vamos a dar cuenta que va a ser mucho más simple la ubicación de la coordenada, donde quiera que ésta esté. Como ejemplo, entonces tenemos un punto de referencia A, un punto de referencia B, y necesitamos sacar la distancia a la coordenada número 1. Aquí tenemos la misma tabla que se utiliza en el IPAT. Marcamos A y B, ya no es X y Y, y aquí son las dos distancias directas, y su identificación entonces dice, de A a 1 hay 1,44, de A a 1 hay 1,44, y de B a 1, de B hasta 1, hay 4,56. La identificación de la coordenada será 1. Solamente hice un par de circunferencias para que pues se viera dónde deberían quedar de acuerdo al punto 1 la interceptación de las dos circunferencias y donde está ubicado el punto número 1. Para el punto 2 exactamente lo mismo. De A a 2 hay 3,64 y de B a 2 hay 2,26. Está marcada aquí en la tabla y la número 3 está a una distancia de 8,05 respecto a A y respecto a B está a una distancia de 2,05. Ya lo explicará más adelante el ingeniero Remolina. Yo procedo ahora a explicarles a ustedes muy rápidamente. Ahí ya se puede ver. ¿Sí está visible el ejercicio? Ahí estamos viendo unos círculos que dice AB. Sí. ¿Será que hay que cerrarlo? Sí, sí se ve. Sí se ve Ya no clarito. veo nada. Estaba viendo solo la presentación, la que estaba explicando. Permítame un segundo. Compartimos la pantalla aquí. ¿Ahí? ¿Está compartiendo hasta ahora? No, no se Ok. ve nada. Ya, Y listo. ahora sí sale un Ya, ahora sí, 3,5 ahora sí, listo. ahora sí. Bien. Tengo un accidente de tránsito. Para efectos de esto me quedó el cuerpo en la evidencia número 1, el zapato en la número 2, otra evidencia en el número 3, otro zapato, el vehículo es el número 4 y una huella es el número 5. Como decía ayer Rafael, no necesariamente el cuerpo debe ser el número 1. En este caso, se encuentran las evidencias en el orden en el que fueron halladas. Si es en sentido opuesto, se marcará en sentido diferente. El número 1 no tiene nada que ver con el occiso. Entonces tenemos un accidente en una intersección, un posible atropello. Vamos a ver cómo se aplicaría entonces el método de coordenadas cartesianas. Entonces, llegando al lugar de los hechos podemos, como les dije en un momento, ubicar un punto de referencia. Puede ser un poste, hay varios postes, puede ser un lindero, puede ser los linderos de las casas. En este caso vamos a hacer un despliegue de los andenes, una prolongación de los andenes. Aquí por la altura del andén no se logra ver bien la línea, pero se
Si ubicamos la cinta métrica sobre el andén, digamos que vertical, perdón, el andén vertical, y lo proyectamos hacia adelante, nos va a dar nuestro eje Y. Y si proyectamos el otro andén, nos dará nuestro eje X horizontal. Donde se intercepten las dos líneas, esas dos proyecciones del andén, podrá ser utilizado como nuestro punto de referencia. Es un método muy simple, muy efectivo, porque esta geometría vial de esta esquina no va a ser cambiada en un tiempo indeterminado. Por ende, al hacer la proyección de andenes, se puede generar un plano cartesiano. Nos ubicamos de esta manera, que está el uniformado ubicado. Lo ubiqué de esa manera con las manos en esa forma para que su mano izquierda nos señale hacia dónde quedará la proyección del eje vertical y su mano derecha donde quedará la proyección del eje horizontal. Identificamos entonces, con base en lo que encontramos en lugar de los hechos, tratamos de identificar cuántos vértices o cuántos elementos debemos tomarles medida. Entonces tenemos una cabeza, tenemos unos pies. En algunas ocasiones se habla de que solamente se puede tomar al centro del cuerpo. Algunas personas hablan que es al centro del cuerpo y con eso basta. No siempre basta, porque si no tenemos la inspección al lugar de los hechos, si no tenemos las fotografías, por alguna razón no se llegó a hacer, no sabemos en qué posición quedó la persona. Por eso es importante que, como sea, no nos cuesta nada, nos va a tardar una medida más, tomemos cabeza, pies. Encontramos un zapato, dice que los elementos donde hay lagos hemáticos, donde hay charcos, donde hay ciertos descascaramientos de la vía, donde hay varios elementos reunidos, tomemos una medida al centro del mismo. Aquí tomamos un zapato. Dice la número 4. No necesitan tener un orden específico. El 4 será el vértice anterior del vehículo. El número 5, para llevar de repente el mismo orden de no se nos pierde el carro, será el vértice posterior del vehículo en este caso. El número 6 está ubicado acá en el zapato. No alcanza a ver ahí. Número 7, el fin de la huella de frenado. Y el número 8, el inicio de la huella de frenado. Entonces, una vez tenemos identificado mentalmente cuántas medidas debemos tomar, podemos hacer la medición del mismo. Entonces, aquí pues ya adelanté un poquito el trabajo, ya tomé las medidas, ¿y qué pasa? Tenemos la misma situación que en el formato del IPAT. Un punto, una identificación de coordenada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que estarán acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, están aquí sobre el lugar de los hechos. Una coordenada sobre el eje horizontal, una sobre la vertical, que es muy importante que tengan en cuenta, es no confundir los dos ejes. Si yo podría decirles a ustedes, si nos paramos como el policía que está acá, nuestra mano derecha será siempre nuestro eje horizontal y nuestra mano izquierda nos señalará el eje vertical para de pronto no tratar de perderse tanto. Solamente estamos usando el cuadrante número 1, todas las medidas positivas. Así las cosas, la coordenada número 1, la cabeza de este hombre, está a 2,90 metros sobre el eje de la horizontal, sobre la X, y está a 3,40 metros del eje vertical. Aquí queda la coordenada número 1. Esto no se acota. Estas medidas que tomamos de acá hasta acá y de aquí hasta acá, esto no queda acotado. Esto no debe quedar aquí líneas punteadas, ni deben quedar líneas, ni nada de eso. Es la coordenada y en la tabla, la coordenada con sus respectivas medidas. Esa es la diferenciación que hace esta resolución para evitar que tengamos una cantidad de líneas y líneas y líneas, tanto horizontales como verticales, que hacen que se confundan absolutamente todos los elementos. Entonces únicamente marcamos como 1 y el 1 está a 2,90 con 3,40. El número 2 estará a 4,30,
sobre la horizontal y a 2,60 de la vertical. El número 3 estará a 6 metros de la horizontal y estará a 3,20 de la vertical. La número 4 a 7,80 de la horizontal y a 3,10 de la vertical. Y así sucesivamente esa es la respectiva toma de las medidas. Ese es el método de coordenadas cartesianas. Ahora bien, puede pasar lo siguiente y a usted le gusta complicarse la vida. Entonces lo hizo al contrario. Separó fue de esta forma. Entonces lo utilizamos es desde el lindero de este edificio que se encuentra acá. Desplegó usted una distancia de 90 grados hasta el andén. Ese es su punto de referencia. No como en el anterior, aquí será su punto de referencia, será el lindero. Una distancia hasta el punto de referencia auxiliar y a partir de ahí será el 0. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el cuadrante número 1, todo positivo, pero nos quedan algunas medidas en el cuadrante número 4, que esas medidas serán negativas. De esta manera, entonces, vamos para este lado. De esta manera, pongamos la número 1, que estará a este lado, la coordenada número 1, está a menos 5 metros de la horizontal, hacia este lado, y está a 4,70 de la vertical. Esta coordenada es negativa sobre la horizontal. La número 3, que es la otra negativa, estará a menos 38 centímetros de la horizontal y a 3,80 de la vertical. De ahí en adelante serán todas las medidas positivas como ya se vio anteriormente. No se olvide, por favor, tener muy presente la ubicación de ustedes respecto al plano cartesiano. Las medidas, ¿cómo deben tomarse? ¿Cómo es la idea que se tomen las medidas? Deben tomarse a ras de tierra. Debemos en algunas ocasiones ver cómo se toman algunas medidas estando de pie o entre dos personas, y eso puede ocasionar que la cinta métrica tenga algún tipo de curvatura o inclusive que se tomen medidas de forma diagonal y pues generen algún tipo de inconveniente al momento de hacer la reconstrucción, al momento de hacer el posicionamiento final de los elementos materiales probatorios. Aquí tenemos otra forma de hacer la fijación. Si este vehículo hubiese quedado aquí sobre el tramo recto de la vía, se hubiera podido utilizar fácilmente este poste de iluminación como poste de referencia y desplegar al auxiliar, o este lindero de esta casa. No tiene ningún inconveniente para hacerse.